Saludos cordiales, estimados estudiantes. Bienvenidos una vez más a la clase de Fundamentos de Programación. El día de hoy, jóvenes, vamos a revisar un poquito acerca de los tipos de datos que nosotros podemos encontrar para almacenar los valores en las variables. Si bien es cierto, en las clases anteriores hemos estado revisando sobre lo que son las variables, ¿no? Los diferentes valores o tipos de datos que puede contener o almacenar una variable. Entonces, el día de hoy, pues vamos a ver justamente ese tema, ¿no? Datos y tipos de datos. ¿Qué es un dato? Son hechos que describen sucesos y entidades. Un dato puede referirse a un número, una letra o cualquier símbolo que representa una palabra, cantidad, medida o descripción. Son las características sobre las cuales opera un algoritmo. Los datos son los objetos sobre los que opera una computadora. Mediante ellos, en un programa podemos realizar su almacenamiento y obtener los resultados de las distintas operaciones que intervienen en la solución de un problema. Otra cosa importante, jóvenes, es que, por ejemplo, un dato por sí solo no nos da nada de información, no nos sirve, ¿no? Un dato por sí solo. Sí, pero si un dato se une con otros datos, ya nos da un poco más de información, ya nos representa una información que nosotros podemos entender o interpretar. Todo objeto tiene tres atributos, ¿sí? Lo que revisamos en clases anteriores, jóvenes. El nombre es el identificador del mismo, ¿no? Es decir, una variable, usted puede asignarle cualquier nombre a una variable, ¿sí? El tipo es el conjunto de valores que puede tomar. Por ejemplo, si usted declara una variable de tipo numérica, entonces usted tiene que almacenar en esa variable solo números. Si usted declara una variable de tipo carácter, puede almacenar en esa variable solo caracteres. Si usted declara una variable de tipo cadena, puede almacenar en esa variable cadenas de texto. Entonces, eso es el tipo, ¿no? El tipo de dato al que corresponde. Y el valor, pues obviamente es el elemento del tipo que se le asigna, ¿sí? Importancia de los datos. Los datos tienden a convertirse en información para ofrecer un significado, conocimiento, ideas o conclusiones. Por sí mismos los datos no tienen la capacidad de comunicar un significado. Miren lo que yo les decía, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo 2 o si yo les digo n, o sea, miren, eso realmente no nos da nada, absolutamente nada de información, porque es un dato suelto. Ya, yo puedo decir 2, pero 2 ¿qué? 2 ¿qué representa? ¿A qué valor? ¿A qué característica? Entonces, miren, no me da información. Pero si es que yo le pongo unido con otro tipo de información, pues a mí ya me puede, yo ya puedo comprender y yo ya puedo entender que esa ya es información relevante para mí. Por eso dicen que por sí mismos los datos no tienen la capacidad de comunicar un significado y por tanto no pueden afectar el comportamiento de quien los recibe. ¿Cuáles son las características, jóvenes, de los datos? Un nombre que los diferencia del resto. Si ustedes hacen una variable, las variables, como yo les decía en la clase, no pueden repetirse, ¿sí? Las variables no pueden repetirse. Un tipo que nos determina las operaciones que podemos hacer con este dato. ¿Sí? Por ejemplo, si es un dato numérico, si es un dato de tipo booleano que maneja verdadero o falso, si es un dato de tipo cadena que me maneja o me almacena cadenas de texto, si es de tipo fecha que me almacena fechas, etc. Un valor que puede variar o no a lo largo de una operación. ¿Qué es ahora la información? ¿Qué es información? Es un conjunto de datos significativos y pertinentes. Es una colección de hechos para una organización que los percibe. En la información se puede describir sucesos o entidades. La información posee una destacada función en la comunicación. ¿Qué son los datos significativos? Para ser significativos, los datos deben constar de símbolos reconocibles, estar completos y expresar una idea no ambigua. Los símbolos de los datos son reconocibles cuando pueden ser correctamente interpretados.
Muchos tipos diferentes de símbolos comprensibles se usan para transmitir datos. Por ejemplo, en un partido de fútbol dice Barcelona 1 y Real Madrid 0, para todos los que saben de fútbol, ¿ya? Otro ejemplo, un correo electrónico. Entonces ahí pone ana-flores@yahoo.com. Entonces yo ya puedo interpretar eso que se trata de un correo electrónico. Diferencia entre datos e información. Los datos, a diferencia de la información, son utilizados como diversos métodos para comprimir la información a fin de permitir una transmisión o almacenamiento más eficaces. A diferencia de los datos, dice, la información tiene significado para quien la recibe. Por eso, los seres humanos siempre han tenido la necesidad de cambiar entre sí información que luego transforman en acciones. La información es conocimientos basados en los datos, a los cuales, mediante un procesamiento, se les ha dado un significado, propósito y utilidad. El dato es un elemento único. La información se compone de varios datos. Si estamos, como les decía, un dato por sí solo no me dice nada. Pero si un dato yo lo asocio, lo agrupo con otros datos, pues yo ya tengo información. Por ejemplo, un dato dice, tienen una casa. Información, Alma tiene una casa. Ya, eso ya es una información, porque ya me está dando una característica, que Alma, que es una persona, tiene una casa. Tipos de datos. Es el conjunto de valores que pueden tomar durante el programa. Si intenta dar un valor fuera del conjunto, se producirá un error. ¿Ya? Los tipos de datos definen los métodos de almacenamiento disponibles para representar información, junto con la manera en que dicha información ha de ser interpretada. Los tipos de datos son indispensables para la declaración de variables. Clasificación de los tipos de datos. Simples. Es indivisible, atómico, es decir, no se puede descomponer, ¿sí? Sin estructura. Tenemos, igual esto ya lo comentamos en clases anteriores, ¿no? Sobre los tipos de datos que nosotros podemos tener. Tenemos los datos numéricos, los datos alfanuméricos, los datos lógicos, ¿sí? Esos son datos simples. Ejemplo, por ejemplo, dice, un año es un dato simple, ¿sí? Porque yo le digo, por ejemplo, 2024, ¿ya? Es un dato simple, ¿ya? Es un año. Y también tenemos tipos de datos compuestos, jóvenes. Son conjuntos de partidas de datos simples con relaciones definidas entre ellos, estructurados. Por ejemplo, tenemos aquí cuáles podemos tener, tipos de datos compuestos. Tenemos los arreglos, los registros, los archivos. Una fecha es un dato compuesto por tres datos simples. Obviamente una fecha es un dato compuesto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la fecha se subdivide en tres datos, que es el día, el mes y el año. Por ejemplo, hoy es el día 13, el mes 11 del año 2024. Entonces, miren, la fecha se ha subdividido en tres datos simples, día, mes y año. Entonces, a eso le denominamos nosotros un tipo de dato compuesto. Los datos numéricos son aquellos que representan una cantidad o valor determinado. Su representación se lleva a cabo en los formatos ya conocidos, como por ejemplo enteros, punto y fracciones decimales, si éstas existen. Se clasifican en dos categorías. Tipo numérico, por ejemplo, el tipo de dato entero, ¿no? Lo que hablábamos de entero, solo puede almacenar números enteros, ¿ya? Es aquel que puede tomar por valor un número perteneciente al conjunto de los números enteros, el cual está formado por los números naturales. Los enteros son números completos, no tienen componentes fraccionarios o decimales y pueden ser negativos o positivos. Obviamente, ¿no? Yo puedo tener números enteros negativos y también números enteros positivos, incluido el cero, como pueden observar ahí en el lápiz. Los datos numéricos. El año en que nació y la edad que tiene usted, por ejemplo. Dice el año
1970. La edad, 44 años. ¿Qué nos dice aquí? Z es un conjunto infinito de números enteros. Y como la computadora no puede representar todos, un dato de tipo entero solo puede tomar por valor un número perteneciente a un conjunto de los enteros. Los valores máximo y mínimo de dicho subconjunto varían según las características de cada computadora y del compilador que se utilice. En pseudocódigo, para indicar que un dato es de tipo entero, se utiliza la palabra reservada entero. Entonces ahí yo le estoy diciendo o expresando en pseudocódigo entero, quiere decir que yo voy a almacenar solo números enteros, sin decimales. El tipo numérico real, de igual manera, eso revisamos con ustedes, decíamos que consiste en un subconjunto de los números reales. Estos números siempre tienen un punto decimal y pueden ser positivos o negativos. Es decir, el tipo de dato numérico real maneja números con decimales, ¿no? Un dato de tipo real es aquel que puede tomar por valor un número perteneciente al conjunto de los números reales, el cual está formado por los números racionales e irracionales. Por ejemplo, dice aquí, el peso en kilogramos y su altura en centímetros. Son datos que pueden considerarse de tipo real, ¿cierto? Porque el peso puede ser 130,8, 130,75, etc. Son números decimales. Y la estatura igual, ¿no? Puede medir 1.85, 1.66, 1.97, etc. Entonces son valores decimales, como usted puede darse cuenta. Eres un conjunto infinito de números reales y como el ordenador no puede representarlos todos, un conjunto de tipo real solo puede tomar por valor un número perteneciente a un subconjunto de los reales. Los valores de dicho subconjunto varían según las características de cada ordenador y del compilador que se utilice. En pseudocódigo, jóvenes, para indicar que un dato es tipo real se utiliza la palabra reservada real, ¿ya? Entonces, cuando yo declaro un tipo de dato tipo real, quiere decir que estoy declarando una variable que me va a almacenar números con decimales. Ejemplos de datos enteros y reales. Miren, aquí tenemos, por ejemplo, años de evolución y desarrollo institucional que ha experimentado la UTEC, dice. Tipo entero. Ejemplo, 33 años. ¿Ya? Una taza de azúcar morena es igual a 0.29 libras. Ah, ya, este es un tipo de dato real porque maneja decimales. El año que comenzó a estudiar en la UTEC, dice aquí, es un tipo de dato entero. Cantidad de computadoras, un tipo de dato entero. El precio de una computadora, ese es un tipo de dato real porque puede manejarse con decimales. El prerequisito de una asignatura es entero. La cuota mensual de la UTEC, por ejemplo, dice es un número real porque puede ser con decimales. Datos alfanuméricos. Representan información textual, es decir, palabras, frases, símbolos, etc. No tienen valor alguno para efectos numéricos. Puede distinguirse que son delimitados por apóstrofes o comillas. Todo lo que sea datos de tipo alfanumérico debe estar entre comillas dobles, jóvenes. Yo sí les había comentado en la clase anterior. Todo tipo de dato que sea de tipo alfanumérico debe estar entre comillas dobles. ¿Por qué? Que yo le estoy diciendo que es una cadena de texto o puede ser una cadena de caracteres, etcétera. Pero todo lo que está dentro de las comillas es reconocido como tipo de dato cadena o alfanumérico. Por ejemplo, todo este texto que usted puede ver aquí en la lámina, eso puede representarse como un tipo alfanumérico, porque está cadenas de texto. Aquí también A, B, C, etcétera, caracteres alfabéticos. Números, también se puede poner números, pero estos no son, cuando es el tipo de dato alfanumérico, por más que ponga números, no son reconocidos como números, sino como cadenas de texto. También tenemos los caracteres especiales, más, menos, asterisco, el slash, este signo que representa la potencia, el punto, la coma, el punto y coma, el signo menor, signo mayor,
signo de dólares, entre otros, ¿ya? Se clasifican en dos categorías, ¿sí? Los tipos de datos alfanuméricos se clasifican en dos categorías. ¿Cuáles son? Tenemos el tipo de dato de tipo carácter, que es de tipo char, ¿sí? Es un conjunto finito y ordenado de caracteres que la computadora reconoce. Un dato de este tipo contiene solo un carácter, ¿ya? Cuando se declara un tipo de dato de tipo char, quiere decir que usted solo va a almacenar un solo carácter en esa variable de tipo char. Solo se va a almacenar un carácter. Un dato de tipo carácter es aquel que puede tomar por valor un carácter perteneciente al conjunto de los caracteres que puede representar el computador. Por ejemplo, en pseudocódigo, el valor de un dato de tipo carácter se puede representar entre comillas simples. ¿Ya? Cuando se trata de caracteres, usted tiene que poner el carácter entre comillas simples. Pero cuando se trate de cadenas de texto, usted tiene que poner entre comillas dobles. ¿Sí? Eso no hay que olvidarse, jóvenes. Si usted declara un tipo de dato o una variable de tipo carácter, tiene que poner entre comillas simples. Caso contrario, si es que usted va a declarar una cadena de texto, tiene que declarar entre comillas dobles, ¿sí? Pero en este curso se van a utilizar solamente las comillas simples, ¿ya? Por ejemplo, ahí está, mire. La A es un carácter, es un solo carácter, por eso le pone entre comillas simple. Pero si yo, por ejemplo, dijera, hola amigos, ¿cómo están? Esto tendría que ir entre comillas dobles. ¿Por qué? Porque ya es una cadena de texto, ya no es solo un carácter, sino una cadena de texto. También tenemos, aquí está, miren, ejemplo dice, el sexo de una estudiante, ya sea femenino o masculino, por ejemplo, es de tipo char, ¿no es cierto? De tipo carácter. ¿Por qué? Porque voy a almacenar solo un carácter en esa variable. Por ejemplo, F para femenino y M para masculino. Como usted puede observar, la F y la M están entre comillas simple, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una variable de tipo char, de tipo carácter. En pseudocódigo, para indicar que un dato es de tipo carácter, se utiliza la palabra reservada carácter. Mire, ¿ya? Decíamos que el pseudocódigo es un lenguaje parecido al nuestro español que nos permite mostrar, ¿no? O escribir en pseudocódigo lo que queremos decir o lo que queremos programar. En este caso, si usted quiere declarar una variable de tipo carácter, tiene que poner carácter y le pone seguido del nombre de la variable. ¿Cómo se va a llamar la variable? También tenemos los datos de tipo cadena. Recuerde que los datos alfanuméricos se clasifican en dos. ¿Cuáles son? El tipo char, que me maneja un solo carácter, y el tipo cadena o string, que me maneja cadenas de texto, como puede observar en este ejemplo, en este recuadro. Mire. ¿Qué dicen los datos de tipo cadena? Es una sucesión de caracteres que se encuentran delimitados por una comilla dobles. Mire, según el tipo de lenguaje de programación. Por lo tanto, un dato de tipo cadena es aquel que puede tomar por valor una secuencia de caracteres. Como usted puede observar en este recuadro, la dirección, por ejemplo, va a ser de tipo string, es decir, de tipo cadena. ¿Por qué? Porque hay un conjunto de varias cadenas de texto, ¿ya? Entonces ahí yo lo declaro de tipo cadena, string. El pseudocódigo, el valor de un dato de tipo cadena se puede representar en comillas simples o dobles, ¿ya? Dependiendo del caso y también dependiendo del lenguaje de programación que usted utilice. Hay lenguajes que le permite utilizar comillas simples. Hay otros lenguajes de programación que le exige que utilice comillas dobles. Eso ya depende, ¿no? Pero como yo les digo, de forma general, la comilla simple es utilizada para tipos de datos de tipo char y las comillas dobles es utilizada para tipos de datos de tipo cadena, ¿ya? Sin embargo, en este curso se van a utilizar solamente las comillas dobles.
Dice, el título de un libro y el nombre de su autor son datos de tipo cadena, obviamente, ¿no? Título, La Odisea. Mire, le pone entre comillas dobles. ¿Cuántos caracteres tiene esta cadena? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y más el espacio que está aquí, son 9 caracteres. ¿Ya? ¿Cuántos caracteres tiene la cadena Homero? Está entre comillas dobles, mire, porque es tipo cadena. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Entonces tiene 6 caracteres. Obsérvese que en la cadena La Odisea, el carácter espacio en blanco también cuenta. Eso también, jóvenes, quería comentarles que el espacio sí cuenta, ¿no? Dentro de una cadena de texto, el espacio sí cuenta, ¿ya? En pseudocódigo, para indicar que un dato es de tipo cadena, se utiliza la palabra reservada cadena, ¿ya? Y por último, jóvenes, tenemos los tipos de datos lógicos que de igual manera hemos conversado en clases anteriores, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, dice, también se le denomina booleano. A los tipos de datos lógicos también se los denomina booleanos. Es aquel dato que solo puede tomar uno de dos valores, o falso o verdadero. ¿Sí? True para verdadero, false para falso, ¿ya? O 1 para verdadero y 0 para falso, ¿ya? Entonces, esos son los valores booleanos que puede tomar también una variable cuando se declara de tipo lógico. Se utiliza para representar las alternativas, por ejemplo, sí o no, a determinadas condiciones. Además, representan los resultados de una comparación numérica, alfanumérica y lógica. Nota, estos datos no pueden tomar los dos valores al mismo tiempo. Eso sí, no, hay que tener mucho cuidado. No pueden tomar dos valores. O toma el valor verdadero o toma el valor falso. Por ejemplo, alguien le dice a usted, ¿eres casado? Allá pues, usted dice, verdadero, si es que es casado. Y si es que no es casado, ¿qué dice usted? Falso. Pero no puede tomar los dos valores al mismo tiempo, ¿no? Eso no se puede. En pseudocódigo, para indicar que un dato es de tipo lógico, se utiliza la palabra reservada lógico. ¿Ya? Mire, esa es la palabra reservada que usted puede utilizar cuando usted quiera declarar una variable de tipo lógico. ¿Ya? Mediante la palabra reservada lógico seguido del nombre de la variable. Como comentábamos anteriormente en las clases, las variables, ¿qué son las variables? Son datos que pueden cambiar, ¿no es cierto? Teníamos variables y teníamos constantes. Las variables pueden cambiar de valor, por eso se llama variable, porque su valor varía. Y las constantes son valores fijos, son valores constantes. Por eso en un ejemplo en la clase también les decía, por ejemplo, el valor de pi, ¿cuánto es? 3.14, 16 y un sinnúmero de decimales, ¿no es cierto? Por ejemplo, ese es un valor constante, el valor de pi. ¿Por qué? Porque es un valor que nunca va a cambiar. ¿Ya? Bueno, jóvenes. Bueno, pues por el día de hoy vamos a quedar ahí. Por favor, no se olvide revisar la plataforma EVA. Sí, ahí le está disponible la tarea que tiene que cumplir sobre el tema del día de hoy, que lo deberá realizar hasta el día de mañana, jóvenes. Ya, les deseo toda clase de éxitos. Por favor, revisemos este video, revisa el recurso. Esta presentación también está colgada en la plataforma EVA en la semana número 5. Por favor, revísela. Este video también va a estar colgado en la plataforma para que usted lo revise y en base a eso usted pueda realizar la tarea. ¿Sí estamos? Listo, jóvenes. Muchísimas gracias a todos y pues nos veremos en una próxima oportunidad. Saludos.